Al final, el eco de esa noche fue el testimonio más condenatorio. Los hombres aplaudieron un acto de asesinato con las mismas manos que una vez habían sostenido antorchas para los rituales. El imperio siguió adelante exteriormente, pero interiormente las heridas permanecieron. Los niños marcados por el programa, las mujeres que llevaron sus secretos a la vejez y los hombres que justificaron su complicidad, todos se convirtieron en parte de una herencia larga y oscura. Calígula no simplemente se había entregado a la depravación, había escrito las instrucciones para convertir la atrocidad en gobierno, y los manuales, una vez escritos, nunca desaparecen del todo. Los pasillos del palacio de Calígula no resonaban con debates políticos, resonaban con súplicas de clemencia. Bajo su gobierno, la élite de Roma descubrió una nueva categoría del terror, un terror donde los padres eran empujados a subastar la pureza de sus propias hijas, y los maridos se veían forzados a vitorear mientras sus esposas eran humilladas como si fuera un espectáculo perverso. Esto no era locura al azar, era intencional, un sistema calculado donde la crueldad no era una excepción, era la rutina diaria, todo ello registrado en archivos oficiales, listado como cualquier gasto mundano del imperio. Cada horror tenía una etiqueta de precio, un número de entrada y un procedimiento. Y a través de este mecanismo, el mayor imperio del mundo antiguo se inclinó ante una máquina de depravación organizada. Para entender cómo Roma llegó a ese punto, debemos retroceder al momento en que un joven sonriente fue aclamado como la gran esperanza de Roma. Antes de adentrarnos más en este descenso, ayuden a que este pequeño canal crezca. Presionen el botón de me gusta y suscríbanse para no perderse ninguna de nuestras exploraciones históricas más oscuras. Cayo Julio César Germánico, conocido en el mundo como Calígula por las botitas de soldado que usaba de niño, era el hijo adorado de un querido general romano. Su ascenso al poder fue recibido como un milagro. La gente celebró durante 100 días completos. Para las multitudes, él representaba la continuación de una dinastía legendaria. Los senadores finalmente se relajaron tras la asfixiante paranoia del emperador Tiberio. Nadie imaginó que este joven carismático, bien educado y encantador, se convertiría en el arquitecto detrás del sistema más estructurado de corrupción moral que Roma jamás presenciaría. Sus primeros años fueron una mezcla de privilegio y trauma. Se crió entre soldados, reverenciado por las legiones que adoraban a su padre, pero también fue testigo del lado oscuro de la política imperial, la sospechosa muerte de Germánico, probablemente por veneno, y la destrucción de su propia familia. Su madre, Agripina la Mayor, fue exiliada. Sus hermanos mayores fueron ejecutados o encarcelados. Calígula sobrevivió interpretando un papel inofensivo, tonto sin amenaza. Crecer en el palacio de Tiberio le enseñó una lección crítica. En Roma, la supervivencia dependía del engaño, y él se convirtió en un maestro fingiendo. Cuando primero tomó el trono, todo parecía prometedor. Redujo impuestos, liberó prisioneros políticos, ofreció espectaculares juegos públicos, mejoró la infraestructura, construyó acueductos, reparó las principales calzadas y recompensó a las legiones. Roma lo adoraba. Las mujeres esparcían flores en su camino. Los niños cantaban canciones en su alabanza. Los senadores, los mismos hombres que más tarde temblarían al oír sus pasos, competían por momentos de su atención. Parecía que la edad de oro de Roma finalmente había llegado después de años atrapados bajo el gobierno impulsado por el miedo de Tiberio. La diferencia era asombrosa. Donde Tiberio se aislaba en Capri, Calígula caminaba abiertamente entre la gente, se unía a las celebraciones públicas e incluso compartía comidas con senadores. Parecía accesible, generoso y casi divino en su popularidad. La gente creía sinceramente que los dioses finalmente les habían concedido el gobernante ideal. Entonces todo cambió. En el otoño del 37, una misteriosa enfermedad lo postró. Pasó semanas al borde de la muerte. Los médicos de la corte documentaron fiebres más altas de lo que creían que un humano podía sobrevivir, convulsiones violentas que requerían varios hombres para sujetarlo y episodios de delirio donde afirmaba estar hablando directamente con Júpiter. Roma quedó paralizada por el miedo. Los sacerdotes sacrificaban sin cesar a los dioses. Algunos ciudadanos ofrecieron sus propias vidas
si eso significaba salvar al emperador. Y cuando finalmente abrió los ojos, algo fundamental en su interior era diferente. La primera señal fue casi sutil. Ordenó que cada estatua de cada dios en Roma debía tener su cabeza reemplazada por su propia efigie. Después de eso, el cambio se volvió imposible de ignorar. Dicen que el cuerpo de una persona revela la verdad mucho antes que sus palabras. Y el cuerpo de Calígula, después de esa enfermedad, contaba una historia de algo profundamente perturbador. Sus ojos, que antes eran vivaces y cálidos, se volvieron vacíos y depredadores, con las pupilas desmesuradamente dilatadas. Desarrolló un insomnio implacable, deambulando por el palacio durante la noche, susurrando a las estatuas, hablando a la luna y respondiendo a enemigos invisibles. Los sirvientes a menudo lo encontraban al amanecer, desnudo en los jardines del palacio, cubierto de tierra, afirmando que había estado plantando el destino de Roma. Pero lo que plantó no era un futuro, era el cimiento para su descenso hacia algo mucho más oscuro. Comenzó dentro de su propio hogar, con sus hermanas Drusila, Julia Livila y Agripina la menor. Ya no eran solo su familia. Se convirtieron en las primeras víctimas de lo que se convertiría en una política de Estado. Su obsesión con Drusila fue la más extrema. La llamaba su Diana, la trataba como si fuera su emperatriz en eventos públicos, sentándola en lugares reservados solo para las esposas imperiales. Cuando Drusila murió en el 38 Mezzo y Calígula cayó en una rabia frenética, ordenó un luto oficial tan estricto que la risa, el baño e incluso las comidas familiares estaban prohibidas. Cualquiera que mostrara felicidad era ejecutado. Pero su dolor no era amor, era la furia de alguien que sentía que su propiedad había sido robada por la muerte misma. Con Drusila desaparecida, su atención se desvió a sus hermanas restantes y luego a las hijas y esposas de la élite romana. Aquí es donde el sistema realmente comenzó. Calígula obligó a mujeres nobles a participar en actos con senadores, mientras él observaba desde un trono de oro especialmente diseñado, tomando notas sobre quién parecía entusiasta, quién vacilaba y quién simplemente intentaba ser educado. Estas notas se usaban luego como palanca política. Un senador que se comportaba entusiastamente con Julia Livila de repente comenzaba a apoyar cada orden imperial sin cuestionar. Otro que mostraba renuencia encontró a su hijo pequeño desaparecido y días después le fue devuelto dañado para siempre, castrado como advertencia. La señal era inconfundible. En la Roma de Calígula, la neutralidad no existía. Todos podían convertirse en ofensores o víctimas, a menudo en ambos. El médico romano Lucio Esever dejó escritos escondidos durante siglos en una villa cerca de Pompeya, detallando cómo Calígula lo obligaba a examinar a mujeres y niñas nobles, evaluando su fertilidad y su capacidad para soportar un uso repetido. Estos exámenes eran humillantes, realizados frente al propio emperador, quien hacía preguntas invasivas y degradantes sobre el cuerpo de cada mujer. Esto no era crueldad espontánea, era organizada, burocrática, ejecutada con la misma precisión que un censo. Las tarifas y honorarios se estandarizaron. Calígula había transformado la depravación personal en una estructura gubernamental, una máquina diseñada para aplastar la dignidad, eliminar la resistencia y convertir a la nobleza romana en instrumentos dóciles de su poder. 16.000 sestercios por un caballero con la esposa de un senador, 2.000 por su hija virgen, 5.000 si quería ambas a la vez. Los pagos no desaparecían en bolsillos privados, se ingresaban directamente en el tesoro imperial, disfrazados como contribuciones voluntarias para el bien del Estado. El palacio mismo se convirtió en lo que Calígula insistía en llamar un templo del servicio divino, y lo decía literalmente. Esto no era un cambio de marca metafórico. Reacondicionó habitaciones, pasillos y rituales para funcionar como una máquina sacramental. Cada cámara tenía un nombre y una función. Estaba la sala de Júpiter, un espacio usado para los abusos ritualizados del emperador, donde él se representaba a sí mismo como un dios viviente y otorgaba sus favores. Estaba la cámara de Venus, escenificada para ceremonias forzadas que obligaban a las matronas nobles a recrear escenas míticas. Incluso había una sala asociada a Príapo, donde se llevaban a cabo actos de humillación contra aquellos que el emperador elegía. Calígula encargó frescos lujosos
para decorar estos espacios. Las salas de travertino, que una vez albergaron debates sobre guerra y ley, ahora resonaban con sonidos muy diferentes. Y los hombres que habían construido Roma, los senadores, eran obligados a caminar por esos mismos pasillos para oír lo que ocurría y permanecer en silencio. El sistema era intrincado más allá de la imaginación. Primero en la cadena estaban las esposas de senadores, reclutadas en lo que el emperador llamaba el culto imperial. Seguían horarios, usaban uniformes designados, sedas sirias tan finas que eran virtualmente ceremoniales, y realizaban rituales según estrictos cronogramas. Luego venían las hijas. Niñas de tan solo 12 años, eran introducidas en el régimen con el pretexto de la instrucción divina. Pero Calígula no se detuvo en la humillación. Un conjunto de memorandos secretos describe lo que equivalía a un programa de cría selectiva. Las mujeres consideradas más fértiles eran obligadas a tener hijos destinados a ser criados como dependientes imperiales. Niños separados de sus padres y entrenados desde la infancia para servir a las necesidades de la corte. Cada concepción, cada nacimiento, cada muerte infantil era anotada en los registros. Muchos embarazos terminaban en intentos desesperados por evitar el parto, una sombría estadística registrada por los escribas. Los hombres tampoco estaban exentos. Calígula ordenó la feminización de los hijos de las casas patricias, vistiéndolos con túnicas azafrán diáfanas, pintando sus rostros con albayalde y bermellón, enseñándoles a moverse y gesticular de formas que a él le complacían. Estos muchachos eran paseados en banquetes y subastados por la noche. La participación del emperador rara vez era por deseo, era por dominación. Cada acto, cada violación pública era una declaración política deliberada. Nada es sagrado que yo no pueda profanar. Ninguna tradición está a salvo de mi toque. Ninguna familia es inmune al colapso. Quizás la innovación más salvaje fue cómo enroló a las familias en su propia ruina. Muchos padres eran forzados no solo a presenciar, sino a ser cómplices. Portadores de antorchas en procesiones, signatarios de contratos consintiendo el servicio de sus esposas e hijas. El Senado fue presionado para aprobar leyes que revistieran el abuso con legitimidad religiosa. Una de tales leyes declaraba sagrado el cuerpo del emperador, enmarcando cualquier unión con él como una forma de adoración. Era una arquitectura legal construida para santificar las violaciones del emperador. Calígula descubrió una crueldad más allá de la fuerza física, la complicidad coercitiva. No solo atacaba a las familias desde fuera, las convertía en instrumentos de su propia destrucción. El senador Cornelio es un ejemplo. Cuando fue convocado para entregar a su esposa Livia, se puso de pie en el Senado y se negó. Fue un acto público de desafío, valiente pero fatal en sus consecuencias. A la mañana siguiente, el hijo de 8 años de Cornelio fue encontrado en los escalones del Senado, mutilado, vivo y con un mensaje inconfundible tallado en su carne. La advertencia funcionó. Esa misma tarde, Cornelio entregó a Livia al emperador. Meses después, cuando ella concibió por decreto imperial, Cornelio fue forzado a reconocer al niño como heredero legítimo, abandonando cualquier reclamo de sus otros hijos. La humillación se hizo ley. El Senado votó unánimemente que cualquier hijo del emperador, de cualquier origen, superaba en rango a los hijos nacidos en matrimonios legales. Dirigir este aparato requería una administración que rivalizaba con el gobierno civil de Roma. Escribas ocultos mantenían registros meticulosos en un archivo sellado bajo el Palatino. Cada archivo seguía una plantilla, nombre de la víctima, edad, rango social, descripción física, actos realizados, duración, grado de aparente cooperación, embarazos resultantes, honorarios pagados, médicos que examinaron a las mujeres, registros de lesiones o enfermedades, parteras presentes en los partos forzados, guardias que las escoltaban según horarios establecidos y contables que totalizaban los ingresos. Sí, el emperador cobraba por estos servicios, y los ingresos fluían a las arcas imperiales. Cientos de personas se convirtieron en engranajes de esta máquina. Había procuradores de la decencia, cuidadores de la vestimenta ritual, parteras oficiales, los escribas que escribían las listas, guardias que hacían cumplir los horarios y contables que balanceaban los libros. La dispersión de la responsabilidad
facilitaba que los individuos evitaran la responsabilidad moral. Nadie se erguía solo como el monstruo. Todos podían afirmar que solo cumplían un rol. Ciertas noches se ritualizaban como espectáculos. Las lunas llenas eran el momento cumbre. Calígula escenificaba ritos de fertilidad lunar en un anfiteatro privado reconvertido, transformándolo en un templo pagano escenificado. Organizaba encuentros con participantes cuidadosamente seleccionados, gladiadores famosos por su vigor, cautivos nubios traídos de las fronteras del imperio, incluso animales en ocasiones, criaturas como osos entrenados o mastines molosos, y una vez un leopardo presentado como regalo real. Los maridos se sentaban en las galerías con sus togas senatoriales, forzados a mantener la compostura, mientras sus esposas eran degradadas debajo de ellos. El emperador orquestaba cada detalle como un maestro de ceremonias, decidiendo emparejamientos, números, duración, incluso posiciones corporales, usando un bastón dorado rematado con símbolos fálicos para indicar sus elecciones. Los escribas documentaban todo, nombres, eventos, tiempos y notablemente episodios performativos. Lo que se desarrollaba era menos caos que un teatro de dominación, una institución donde el sufrimiento humano se convertía en espectáculo y luego en mercancía. Toda una economía sombra creció alrededor de las necesidades del palacio. Vendedores ofrecían ungüentos y colirios que afirmaban aliviar el dolor. Boticarios clandestinos suministraban abortivos. Tutores enseñaban a las jóvenes sobrevivientes a simular sumisión. Médicos abrían consultorios especializados en reparación y reconstrucción. Todos los que tocaban el sistema cobraban una tarifa. Todos los que lo tocaban obtenían ganancias. Y esa ganancia era lo que lo hacía tan duradero. La codicia lubricaba la complicidad. La vanidad, el miedo, la ambición, todo se convertía en un incentivo para mirar hacia otro lado, para obedecer, para participar. El horror no era simplemente que Calígula pudiera cometer atrocidades, era que él diseñó una sociedad donde la atrocidad daba ganancias. Toda Roma se enredó en el crimen. Los mercaderes que vendían bienes de lujo sabían exactamente de dónde venían las fortunas repentinas de las familias senatoriales. Los ingresos se rastreaban hasta pagos por silencio y participación. Los sacerdotes ofrecían bendiciones para uniones que todos sabían que habían sido forzadas. Los poetas componían versos floridos que convertían los horrores sancionados por el Estado en glorias míticas. Las historias oficiales nunca registraron lo que los cuerpos humanos en el palacio vivieron. Pero esos cuerpos contaron sus propias historias. Las cicatrices se formaron como un alfabeto privado del dolor. Los vientres se hinchaban con embarazos. Las mujeres intentaban ocultarse bajo prendas superpuestas. Los rostros dejaban de sonreír. Los músculos faciales de la alegría se atrofiaban por años de desuso. Estaba Valeria, la hija de un senador, que después de meses de abuso continuo, cayó en un silencio total. Los médicos confirmaron que sus cuerdas vocales funcionaban. No carecía de la capacidad de hablar. Simplemente había perdido el lenguaje para describir lo que había soportado. Su silencio se extendió entre las otras víctimas como un contagio. No la miraban a los ojos porque en ellos veían un reflejo del destino que las esperaba. Las obsesiones de Calígula evolucionaron hacia crueldades ritualizadas. Sentía una satisfacción perversa, haciendo que las madres observaran el daño infligido a sus hijas, luego invirtiendo los roles para forzar a las madres a los mismos actos infligidos a sus hijos, todo mientras narraba la escena como si recitara poesía. Esto no era crueldad aleatoria, era una doctrina distorsionada. Al destruir el amor maternal, la inocencia infantil y el honor paterno, creía que estaba deshaciendo los cimientos morales que habían mantenido unida a Roma. En su mente, simplemente estaba actualizando los viejos mitos. Los dioses que violaban mortales eran reliquias que legitimaban sus actos. Zeus se disfrazaba de bestias. Calígula hacía la misma violencia burocrática. Los intentos de resistir eran desesperados y casi siempre fatales. Algunas mujeres robaban veneno de los jardines del palacio o de otros lugares y lo ingerían antes de ser llevadas. Otras se desfiguraban con cuchillos o quemándose el rostro, esperando volverse inútiles para el sistema. Pero los médicos imperiales eran hábiles en restaurar la vida y la apariencia.
Muchos suicidios se revertían y las víctimas eran devueltas al espectáculo, a menudo castigadas con humillaciones públicas adicionales para disuadir a otros. Aquellas consideradas arruinadas por la mutilación tampoco se libraban. Calígula declaraba que la belleza era irrelevante para el servicio divino y a veces usaba a las víctimas desfiguradas como parte del espectáculo, argumentando que la fealdad hacía el ritual más puro. En resumen, no había verdadero escape. Los que intentaban huir eran cazados por informantes y la policía secreta imperial, arrastrados de vuelta para represalias ejemplares que a menudo involucraban a toda su familia. El archivo imperial se hinchó con entradas. Miles y miles de registros, cada uno más detallado que el anterior. Cada violación tenía un código, una categoría, una subcategoría. Había formularios que completar, protocolos que seguir, jerarquías que obedecer. La contabilidad de la atrocidad se volvió tan exigente como los libros de impuestos y censos. Calígula a veces exhibía el libro de registros mismo como un instrumento de terror. Leía selecciones en voz alta en el Senado, eligiendo nombres y entradas al azar, forzando a padres y maridos a escuchar las descripciones clínicas de lo que se había hecho a sus esposas e hijas. Entrada 346. Julia, esposa de Marco Antonio. 4 horas, 6 participantes, embarazo confirmado. La desgracia pública era parte de la sentencia. El emperador estaba creando una memoria colectiva del trauma, asegurándose de que Roma nunca olvidara lo que el poder absoluto podía hacer. La guardia pretoriana, los protectores de élite del emperador, no eran espectadores. Estaban integrados en el sistema, a menudo recompensados con víctimas después del uso imperial. Participando en los rituales y custodiando los pasillos, se convirtieron en administradores cómplices de la voluntad del emperador. Uno de tales hombres fue Casio Querea, un soldado veterano que había sido ridiculizado y humillado por Calígula. Las burlas fueron mezquinas al principio, insultos por su voz, órdenes de realizar tareas degradantes, pero la humillación se acumuló sobre humillación hasta que algo en Querea estalló. No fue un despertar de compasión, sino más bien furia por su propia degradación. En la noche del 24 de enero del 41 C. se escenificó una última ceremonia brutal, una que Calígula pretendía como la cumbre de sus espectáculos públicos. Esposas de senadores fueron enfrentadas contra gladiadores en una competencia tipo subasta. Números gritados como ganado. Los cuerpos se movían como autómatas, fatigados hasta la sumisión. Fue el último espectáculo. Al día siguiente, mientras Calígula se desplazaba por un pasaje subterráneo hacia el teatro, Querea y un grupo de conspiradores pretorianos lo emboscaron. Lo apuñalaron repetidamente, docenas de heridas, incluyendo un golpe deliberado a los genitales, una inversión simbólica de las humillaciones del emperador. La ironía era amarga. Los mismos hombres que habían ayudado a habilitar el sistema fueron los que acabaron con el hombre en su centro. La esposa de Calígula, Milonia Cesonia, fue asesinada poco después. Su joven hija, Julia Drusila, apenas más que una niña, también fue asesinada. Los conspiradores pretendían acabar con la dinastía por completo. Sin embargo, incluso con el emperador desaparecido, el daño permaneció. Los registros, los embarazos, las cicatrices, los recuerdos, eso no podía ser borrado con espadas. El nuevo emperador Claudio declaró una damnatio memoriae. Las estatuas fueron derribadas. Las inscripciones fueron cinceladas. Las monedas con la efigie de Calígula fueron fundidas. La memoria oficial fue censurada, pero el papel y la gente recordaron. Los niños nacidos bajo el programa de cría crecieron sin conocer sus orígenes. Las víctimas envejecieron con secretos sellados en su interior. Los padres que una vez habían sostenido antorchas en ceremonias estatales nunca pudieron volver a mirar a los ojos a sus hijas. La muerte de Calígula eliminó a un hombre, no al sistema que había diseñado. Las instituciones tienen largas secuelas. El manual para la crueldad institucionalizada. Los registros, los poderes, los precedentes legales no desaparecieron con su cadáver. Podía ser reescrito, reeditado, adaptado. Sin familias protectoras, sin leyes para proteger a los vulnerables, nuevas generaciones aprendieron que ciertos males sobreviven a sus arquitectos,
pasando de un conjunto de administradores a otro como un legado contagioso. Al final, el eco de esa noche fue el testimonio más condenatorio. Los hombres aplaudieron un acto de asesinato con las mismas manos que una vez habían sostenido antorchas para los rituales. El imperio siguió adelante exteriormente, pero interiormente las heridas permanecieron. Los niños marcados por el programa, las mujeres que llevaron sus secretos a la vejez y los hombres que justificaron su complicidad, todos se convirtieron en parte de una herencia larga y oscura. Calígula no simplemente se había entregado a la depravación, había escrito las instrucciones para convertir la atrocidad en gobierno, y los manuales, una vez escritos, nunca desaparecen del todo.